Entonces, en el eje de las X tenemos el tiempo, en el eje de las Y tenemos los núcleos por célula. Acá podemos ver que estas células epiteliales que se están dividiendo, en algún punto de su división se les aplicó esta droga, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer esta droga? No lo sé. Eso es lo que estoy tratando de averiguar con mi experimento. Pero ¿qué es lo que yo puedo ver en el gráfico? Que a medida que pasa el tiempo, después de que apliqué la droga, los núcleos por célula están aumentando. Y de alguna forma, después se mantuvieron todos los núcleos iguales, ¿ya? Estos son núcleos por célula. Eso quiere decir que una célula, no sé, pues primero acá tenía un núcleo, después aumentó, tenía 2 núcleos, después aumentó, tenía 3 núcleos, aumentó, tenía 4 núcleos, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que puedo inferir de esto? Cuando hablamos de inferir, significa que es un razonamiento al cual yo llegué en base a la información que me entregaron, ¿ya? Pero esa información, obviamente, no tiene ciertas partes como que me faltan completar para poder tener la deducción completa, pero algo yo puedo sacar de todo esto que me dieron, ¿ya? Como pueden ver aquí, que de repente pueden quedar muchas dudas, pero hay algo que yo puedo concluir en base a eso. Entonces dice, ¿qué es lo que yo puedo inferir de esta droga? Ya, la letra A me está hablando de la despolimerización de los microtúbulos. Despolimerización. Si polimerizar significa que se forma el microtúbulo, que se van agregando las proteínas. Despolimerizar significa todo lo contrario, es decir, que se desarman los microtúbulos, ¿ya? Que se van desarmando los microtúbulos, se van quitando las proteínas. Ya, tener ese concepto. Letra B, la polimerización del uso acromático, ¿ya? El uso acromático es como el uso mitótico, pero el de los centriolos, el que tira hacia el extremo de la célula, ¿ya? No el que tira hacia los cromosomas, sino que hacia el otro lado, que al final no se une con nada. Entonces, ¿y esta droga influye en que se polimerice el uso acromático? Ahí vamos a ver. Letra C, en que se desorganice la carioteca, ¿ya? ¿Recuerdan cuál era la carioteca? ¿Qué se llamaba carioteca? ¿Qué estructura era? Núcleo. La carioteca va a corresponder a la membrana nuclear, ¿ya? Entonces, esta droga desorganiza la carioteca. Ahí vamos a ver. Letra D, migración de los centriolos, ¿ya? Esto es súper fácil como entenderlo, sino que vayan cada centriolo hacia su respectivo extremo de la célula. O letra E, el proceso de citoquinesis, que recuerden que el proceso de citoquinesis corresponde a que se divida finalmente el citoplasma. Entonces, de todos estos procesos que vimos, ¿cuál está asociado o cuál podría haberse afectado por la aplicación de la droga? En este caso, el proceso que se ve afectado, lo que me está produciendo es que las células tengan un aumento en la cantidad de los núcleos, ¿ya? Entonces, ¿qué proceso de estos creen ustedes que es el que se podría haber afectado? Es la E. La letra E, ¿ya? ¿Por qué? Porque el gráfico nos está diciendo de que las células tienen más de un núcleo, es lo que se puede decir. Entonces, nos está diciendo que todos los procesos anteriores para que se hagan más núcleos pasan, pero nos está diciendo que la célula tiene más de un núcleo. Entonces, la citoquinesis hace de que de una célula salga otra célula con un núcleo cada una. Entonces, si no se separa la célula, va a tener los núcleos que ya se duplicaron, se podría decir. Ya, perfecto, muy bien. Nico, ¿cierto? ¿Nicolás? Sí. Ya, muy bien. Esa es la respuesta correcta, el proceso de citoquinesis. Y tal como tú lo dijiste, es porque lo que ocurre acá es que durante todo el proceso del ciclo celular, todos los procesos se pudieron llevar a cabo de forma correcta.
se sintetizó el ADN, la célula creció, se duplicaron los centriolos, cada centriolo se fue a su lugar, se formó el uso mitótico, se desarmó la carioteca, se unieron los cromosomas en la línea de Ecuador en la metafase, después se separaron las cromátidas hermanas, se volvió a formar la carioteca y ahí quedaron. Ahí quedó la célula con 2 núcleos. Y la droga lo que hizo es que podría haber afectado cualquier componente de la que participara en la citoquinesis, pero como interrumpió ahí el proceso en la citoquinesis, quedó la célula con 2 núcleos. Y la célula lo que hizo fue que ni se dio cuenta que había quedado en ese, como que quedó estancada, que no se dividió el citoplasma y siguió dividiéndose, siguió en proceso de mitosis. Entonces sus núcleos fueron aumentando, pero siempre como estaba ahí metida la droga, no se separaba el citoplasma, entonces una célula tenía muchos núcleos porque todos los procesos anteriores se realizaban bien. Solamente la citoquinesis, cuando se tenía que dividir para formar y que cada célula quedara con su núcleo, ese proceso fue el que estaba interrumpido, y que era, como dijo el compañero, el Nico, era la citoquinesis. Ya, en el caso de los microtúbulos no están asociados a la formación del núcleo. ¿Para qué sirven los microtúbulos? Para que se alinear a los cromosomas en la metafase, ¿ya? Lo mismo que el uso acromático, no está asociado a la formación de los núcleos. Simplemente son usos que se forman hacia los extremos de la célula. La desorganización de la carioteca. Quizás aquí podrían haberse confundido por el hecho de que la carioteca es la membrana que rodea el núcleo. Pero si yo desorganizo una carioteca, si la droga, por ejemplo, desarmara la carioteca, no tendríamos más núcleos, porque la carioteca, la membrana, es lo que está rodeando o formando el núcleo. Como existe esta membrana, yo sé que hay un núcleo y sé que hay una parte externa que es el citoplasma. Si la membrana estuviera desorganizada y desarmada, no habrían núcleos. Entonces, por eso esa alternativa está incorrecta. ¿Ya? El tema de la migración de los centriolos tampoco está asociado a los núcleos, al igual que los microtúbulos, porque están muy asociadas a estas estructuras, están asociados a alinear a los cromosomas, ¿ya? Así que la respuesta correcta era la E, el proceso de citoquinesis, ¿ya? Esta pregunta es un poco más difícil, corresponde a una pregunta ya de una PSU del año 2014, pero es para módulo electivo, es decir, lo que en teoría ustedes tomarían. Entonces se las quise poner también porque para que entiendan cómo es el análisis en estos casos de estas preguntas, ¿ya? Para el tema de la mitosis, en sí las preguntas no son tan difíciles, lo que sí tienen que saber es las etapas y qué ocurre en cada etapa, ¿ya? Porque eso es súper importante. A ver. Ya, ¿ven? Por ejemplo acá. Si a una población de células que se encuentran en la fase G2, yo le agrego un inhibidor, ya recuerden, inhibidor que restringe o que impide que se lleve a cabo una función. Entonces yo le agrego una droga que inhibe la síntesis del ADN. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Ya, letra A, la población celular continúa hacia el periodo M, que sería la mitosis. Letra B, la población celular no inicia el proceso mitótico. Letra C, algunas células se duplican y otras células no. Ahí la pregunta me dice a una población celular, o sea, tengo muchas células y yo les tiro una droga que inhibe la síntesis del ADN. Letra D, las células resultantes son haploides, es decir, las células no tienen todos los pares de cromosomas, sino que son como las células de los gametos, que tienen mitad de la cantidad de cromosomas. O letra E, el G2 se hace más largo. ¿Qué es lo que ocurre si yo impido la síntesis del ADN en una célula que se encuentra en una etapa G2? ¿Se va a ver afectada? ¿La B? ¿Ya? A ver, piensen. ¿En qué etapa ocurre la síntesis del ADN? ¿En qué etapa ocurre la síntesis del ADN? ¿En la S? En la S. En la S, en orden, ¿se encuentra antes de la G2 o después de la G2? Antes. Antes de la G2. Por lo tanto, si ya ocurrió la replicación del ADN en la S,
después viene la G2, y en la G2 yo le agrego este inhibidor de la síntesis de ADN para que no se duplique. ¿Va a tener algún efecto este inhibidor de la síntesis si ya ocurrió la síntesis? Ya, no. ¿Es la D Sí, o pues no? ya inició. No, no es la D tampoco. Ah, Entonces, Es la E. ¿ah? ¿Es la E? No, tampoco es la E. Tampoco. ya Ya. me reí. La población continúa haciendo el periodo de mutación. Ya, entonces, vamos de nuevo. Tenemos que durante la etapa S, como ya me respondieron, ocurre la síntesis del ADN. ¿Ya? Tienen que imaginarse el esquemita del circulito del ciclo. En la etapa S se sintetizó el ADN. Después de la S ya se sintetizó, todo bien, todo perfecto, pasamos a la etapa G2. En la G2, para poder hacer este experimento, yo agrego una molécula, una droga o lo que sea, que inhibe la síntesis del ADN. ¿Qué significa inhibir? Significa que no se produce o que está afectando la síntesis para que esto no ocurra. Pero ¿de qué me sirve agregarlo en esta etapa si ya la síntesis ocurrió? ¿Me va a afectar en algo en mi proceso del ciclo celular? No, porque ya ocurrió la síntesis. Estoy agregando un inhibidor de la síntesis y ya ocurrió, ya pasó, no tiene efecto. Es como si, por ejemplo, ustedes, no sé, hoy día tuvieran que dar la PSU y mañana hicieran un ensayo PSU. ¿Les sirve de algo hacer el ensayo después de dar la PSU? Ya el resultado está listo. O sea, si ustedes dieron la PSU hoy día y, no sé, respondieron, qué sé yo, 40 preguntas, aunque mañana den el ensayo, ese resultado no va a cambiar porque ya la hicieron. Entonces, no les va a afectar en nada el dar un ensayo después de dar la PSU. Lo mismo ocurre acá. Si yo tengo una población que ya hizo la síntesis de ADN, que yo le agregue un inhibidor de la síntesis no me va a afectar en nada, porque ya la hizo, ya replicó su ADN. Entonces, la célula va a continuar con su periodo de mitosis como normalmente lo hace, va a seguir con su vida, así como que no está ni ahí, ¿me entienden? Por eso, la alternativa correcta entonces en este caso sería la letra A. ¿Ya? Para que la célula no inicie el proceso mitótico, lo que tiene que ocurrir es que en el punto de control de G2, que ya también lo vamos a ver, se detecta algún problema, ya como el ADN que esté fallado, que hay que la célula no esté en crecimiento, que no tenga las suficientes proteínas, que no estén todos los materiales duplicados, cosas así. Cuando hay un problema, entonces ahí la célula dice, no puedo seguir avanzando hacia la mitosis y se detiene. ¿Ya? Algunas células se duplican y otras no, eso tampoco va a ocurrir porque en este caso, como todas las células estaban en G2, a ninguna le va a afectar. ¿Ya? Entonces todas se van a duplicar, todas van a seguir con su proceso. Lo siento. ¿Ah? Ya, las células resultantes son haploides, tampoco, por lo mismo, porque todas las células van a tener su cantidad de cromosomas que les corresponde, ¿ya? Porque no se afectó la síntesis del ADN. Y la letra E, el G2 se hace más largo, tampoco ocurre porque para que el G2 se haga más largo significa que estamos controlando o arreglando detalles. Y como ya vimos, este inhibidor de la síntesis de ADN no le hace nada a la célula, porque ya está actuando en una etapa que ya pasó todo, ¿ya? Así que eso, la alternativa correcta era la A. Vicky, Dime. es que el G2 dice que entonces que pasa a la M, a la mitosis. Sí, Ya, pero entonces lo que debería haber pasado en la G2, que era como crecer la célula y se prepararse para la división celular, eso no pasa, sino que pasó de etapa nomás, cambió de etapa, a la M nomás. no, pues ¿O igual, no? sí, igual en G2 lo que pasa siempre es que se controla, se prepara la célula para entrar a la M, ya, en el fondo continúa su proceso de forma normal. Miren, acá está la imagen del circulito, acá arriba, en la esquina superior derecha. Acá tenemos G1, ¿ya? ¿Y qué ocurre en G1? Lo que vemos también en este monito, se sintetizan moléculas, ¿ya? En la fase S
¿qué es lo que ocurre? Se duplica el ADN, ¿ya? Como vemos aquí, en este otro circulito, se replica el ADN. Y en la parte G2, aquí yo estoy aplicando el inhibidor de la síntesis de ADN. Entonces, este inhibidor yo lo estoy aplicando cuando ya se replicó el ADN, por lo tanto no tiene ningún efecto. Pero la célula va a seguir con su etapa normal de G2. O sea, en la fase G2 va a seguir creciendo la célula, se van a seguir multiplicando proteínas o los componentes que requiera, se van a condensar los cromosomas. La célula ni siquiera se va a dar cuenta que le dieron un inhibidor, porque ya el inhibidor aquí no tiene ninguna función. ¿Me entienden? Entonces acá la célula va a seguir con su proceso normal y después va a continuar con la mitosis, ¿ya? Y la citoquinesis y todo el otro proceso que venga. ¿Entienden? Entonces, por eso en la letra A es la población continúa hacia el proceso, hacia el periodo M, es la correcta. Obviamente continúa hacia el periodo M mientras realiza todas las funciones que tiene que llevar a cabo en la etapa G2, ¿ya? Que son las que mencionaste tú, que tiene que seguir creciendo, duplicando proteínas y todas esas cosas. ¿Ya? Pero eso. Ah, ya, entonces no le pasa nada con el inhibidor. Eso en el fondo, no le pasa nada con el inhibidor, porque este inhibidor yo lo estoy aplicando en una etapa tardía. Si por ejemplo yo este inhibidor lo aplicara en la etapa G1, ahí tendría un efecto, porque después de la G1 viene la replicación del ADN. O si yo lo aplico obviamente directamente en la fase S, ahí ya me puede producir otros efectos, que no se replique el ADN, que la célula, como no se replicó el ADN, no continúe hacia la mitosis, se detenga todo. ¿Me entienden? Ahí tendría un efecto, pero acá en la G2 ya no tiene ningún efecto. Lo mismo que si lo aplicaran el inhibidor en la mitosis, en la metafase, en la telofase, en todo eso, no tiene ningún efecto porque ya la replicación pasó. ¿Ya? Por eso es importante que se aprendan bien cómo, en qué etapa ocurre cada cosa. Ya, entonces acá dice, creo que esta es la última pregunta. ¿Cuál de las siguientes figuras corresponde a una célula animal en metafase? ¿Ya? Tenemos la A, la B, la C, la D o la E. ¿Cuál de estas está en metafase? La E. ¿La cuál? ¿La E o no? La letra, sí. Ya, es la letra E. Perfecto. En la letra A, ¿en qué fase están? ¿En qué fase se encuentra? ¿Anafase o no? Anafase, ¿cierto? ¿Por qué está en anafase? ¿Qué es lo que está ocurriendo? El uso está separando las cromátidas hermanas. Ya, perfecto. Se separan las cromátidas hermanas y eso ocurre en la anafase. Ya, en la letra B, acá, bueno, podemos decir que podría estar en una profase, ya que están los cromosomas condensados y se está desarmando la membrana nuclear o carioteca. ¿Ya? Entonces podríamos decir que está aquí en una profase. Acá, en la letra C, podemos decir que está en una interfase, porque el material o el ADN todavía no está condensado. ¿Ya? Entonces, en la profase, el material está condensado, están formando los cromosomas, en cambio aquí no está condensado. Así que sería una interfase. Y acá, este proceso que está aquí, puede ser la telofase o puede ser también la citoquinesis. ¿Ya? Ahí depende de cómo no van a poner, por ejemplo, una imagen que te haga dudar. O sea, en este caso puede ser telofase o citoquinesis, porque se está formando ahí la membrana, o sea, la separación de las células, podría ser también. O porque estamos al final, ya se formaron los dos núcleos. ¿Ya? Podría ser cualquiera de las dos. Pero en el caso de la metafase no queda lugar a dudas, porque ahí en la metafase sí o sí tienen que estar los cromosomas alineados. ¿Ya? Así que esa es la respuesta correcta. Y entonces vamos a revisar las mismas imágenes que vimos la otra vez. ¿En qué etapa está la célula en esta imagen? En estas dos que están acá. Son las mismas imágenes de la clase pasada. ¿Qué etapa se encuentra?
La citoquinesis, ¿o no? Citoquinesis, ¿cierto? Porque aquí se está comprimiendo la zona del ecuatorial o la zona central de la célula previa. Entonces, citoquinesis. Y acá, en el caso de las membranas vegetales, para que ocurra la citoquinesis se tiene que formar la pared o placa celular, ¿ya? Entonces, citoquinesis, ¿qué es lo que ocurre en la citoquinesis? Se divide la célula, se divide el citoplasma, ¿ya? En el caso de los animales, participan los filamentos de actina, y eso permite que se contraiga la célula y se separe en dos, y en el caso de las células vegetales, se forma una pared celular, ¿ya? Entonces, estas son cosas que tienen que recordar bien. Vicky, pero en la vegetal ¿Mm? ¿se separa primero la membrana y después se forma una pared? ¿O la pared divide la membrana de la célula? Sí, mira, no es que se divida la membrana de la célula, sino que se va a formar primero la pared celular, y a medida que se va formando la pared, se separan estas dos células, y esa pared es como una pared primitiva, o una pared como que todavía no está lista. Después de que se forma la pared, se va a formar la membrana celular dentro de como por contigüidad de la célula, y después, y a medida que se va formando la membrana celular, la pared se va como especializando, no es especializando la palabra, pero se va poniendo más detallada, ya se va como agregando los componentes más específicos para que se forme una pared correcta. ¿Ya? Es como que primero se forma un molde de pared y después se forma la pared definitiva. Y ahí se va formando también la membrana celular. Pero primero es la pared. La pared es lo primero que va a separar las dos células. Ah, ya. Gracias. Yapi, en esta etapa, ¿en qué etapa se encuentra la célula? Ya que esta es la más fácil. Metafase. Metafase, porque lo característico de la metafase es que estén los cromosomas alineados, ¿ya? En el ecuador. Entonces eso tampoco se les puede olvidar. Y ven, acá está el uso mitótico que yo les decía, que son estos, o uso acromático, o como filamentos astrales, que también se les llama, que son estos que no llegan hasta el otro cromosoma, sino que quedan ahí como arribita. Igual que estos de aquí, quedan como arribita, no llegan hasta el cromosoma. Ya, ¿en qué etapa está aquí? ¿La anafase? No es la anafase. Profase. Es ¿O no? claro, sí, es una de las primeras etapas, es la profase. Porque acá, los tips para la profase. Están los cromosomas condensados. Están los cromosomas duplicados. ¿Ven? Cada cromosoma tiene 2 cromátidas hermanas. Están duplicados. Por lo tanto, esta célula ya pasó la fase S y pasó la fase G2 y ahora estamos en profase. Además, se está desarmando la membrana nuclear, ¿ya? Y eso ocurre también en la profase. Y lo otro es que, bueno, acá es como la etapa completa en donde están los cromosomas en el núcleo, y después cómo queda cuando se desarma la membrana nuclear, y cada centriolo manda un uso mitótico hacia el cromosoma respectivo para después ordenarlos, ¿ya? Pero en este caso la profase es una etapa que cuesta un poco diferenciarla en las imágenes, porque, bueno, la metafase ustedes se dan cuenta al tiro porque están todos los cromosomas ordenaditos, pero en la profase cuesta un poco diferenciarla. Entonces los tips para poder definirla es que los cromosomas están condensados y están duplicados, y el otro tip es que la envoltura nuclear se descompone, ¿ya? Eso, son como los tips para la profase, que es una de las que más cuesta diferenciar, ¿ya? Entonces acá, esta etapa, también la vimos la semana pasada, y esta es también un poco más difícil de descifrar, pero aquí tienen que saber que todo esto es un ciclo, ¿ya? Recordar que todo es un ciclo. Entonces, como es un ciclo, si ya ocurrió la mitosis, ya ocurrió la citoquinesis, ¿cuál es la siguiente etapa que va a ocurrir?
La Que citoquinesis. Interfase. si ya ocurrió la mitosis y ya ocurrió la citoquinesis, la siguiente etapa entonces es la interfase, como dijo un compañero, que yo no sé quién es porque solamente escucho la voz, no veo el nombre. Pero como lo dijiste, está bien, es la interfase. Y dentro de la interfase, la primera etapa que viene sería la G1. Entonces, en este caso, esta célula se encuentra en etapa G1, porque acá nos dan el tip de que está la citoquinesis completa y de que estas dos células son hijas. Además, vemos que está todo el material descondensado, igual que en la G1, y está la membrana nuclear formada, ¿ya? Entonces, ese es el tip que nos dieron acá. Ya. Esta es la otra etapa que también es un poco más fácil de identificar, y que en este caso es porque se caracteriza porque cada cromátida se va hacia un extremo. ¿Cuál? ¿La anafase? Sí, la anafase, perfecto. Entonces recuerden el tip de la anafase, aquí siempre va a estar dibujado así. Cada cromátida se está yendo hacia un extremo, está siendo arrastrada hacia un extremo, ¿ya? Entonces eso es lo que ocurre en la anafase. Acá, esta era la que les puse la otra vez, que también se confundieron porque había una S ahí metida, pero acá tienen que fijarse cómo está y cuál es la diferencia con la etapa que vimos antes de la G1. Acá está todo duplicado, todo está duplicado, pero fíjense aquí, el ADN no está condensado y todavía tenemos la membrana nuclear formada. Entonces, esta es una etapa entre que se duplicó el ADN y entre antes de que entremos a la mitosis, porque todavía no está condensado el ADN, ¿ya? Por lo tanto, esa etapa va a corresponder a la etapa G2, ¿ya? Porque está todo el ADN duplicado, pero no está condensado. Cuando está condensado, formando los cromosomas, como esta, es la profase. Entonces, como todavía no ocurre, esta es la etapa G2, ¿ya? Entonces, ahí tienen que imaginarse el circulito, se duplicó el ADN, entonces después que viene, G2. Por eso está todo duplicado. Ya, y ahora el último que vamos a ver, que es una pincelada de cáncer para que tengan un poco los conceptos. Ya, el cáncer es una terminología súper amplia que hace referencia a cuando hay una desregulación en el ciclo celular de todos los procesos que ya vimos. Lo que va a ocurrir es que hay una proliferación anormal de las células, ¿ya? Proliferación, recuerden que es una multiplicación de las células, un aumento en la cantidad de células. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el cáncer? ¿O qué es lo que está funcionando mal en el cáncer? Resulta que en el ciclo celular nosotros tenemos puntos de regulación. Tenemos el punto G1, que está acá, antes de entrar a la etapa S, y tenemos el punto de control G2, antes de entrar en la etapa G2, ¿ya? Y vamos a tener un punto de control también en la etapa de la mitosis, que ahí lo voy a mencionar. En el caso de G1, lo que estamos viendo es que acá es como que hay un policía que se coloca ahí y como que dice, ya, a ver, vamos a ordenarnos y vamos a ver si estamos cumpliendo todo para pasar a la S. Entonces ahí tiene una checklist donde va anotando todos los requisitos que necesita la célula para poder avanzar. Entonces, ya que tenga un crecimiento adecuado, listo. Que el ADN esté en buen estado, o que no esté alterado el ADN, listo. Que tenga una suficiente cantidad de energía, de glucosa, de proteínas o de lípidos que estén dentro de la célula para aportar en la formación y en la posterior duplicación de todos los organelos, ya, listo. Y así va siendo como una lista de cosas, y esto todo está regulado por muchas proteínas, y si se cumplen todas las listas de cosas, entonces la célula puede pasar a la etapa S. En la etapa S ni se preocupa mucho de si está haciendo bien o no las cosas, sino que simplemente el ADN se duplica. Y ya cuando el ADN está todo duplicado y terminó de duplicarse, pasamos al punto hacia la etapa G2. Y en este punto se vuelve a hacer una checklist, pero ahora revisamos el ADN especialmente. Ya, el ADN está bien, tiene alguna falla, alguna base nitrogenada que no me calce, o cosas así. Y cuando revisamos el ADN, y si el ADN está bien, entonces ya podemos seguir avanzando en nuestro proceso. Y si el ADN está mal, entonces la célula
pausa o detiene su ciclo hasta que arregle eso que esté mal en el ADN, ¿ya? Entonces, acá tenemos de nuevo el punto de control en G1 que va a verificar el tamaño de la célula, si tiene nutrientes, si tiene estos factores de crecimiento o proteínas, y si hay un daño en el ADN que todavía no se ha duplicado. Después la fase S se replica y en el punto de control G2 volvemos a ver si hay un daño en el ADN, pero ahora en el ADN que está duplicado, y vemos si este ADN está o sea, si se llevó a cabo una buena replicación del ADN. Cuando estos puntos fallan, entonces se produce una alteración, un cambio en el ADN de la célula que va a tener estas consecuencias que nos van a llevar al cáncer. Dentro de este proceso de regulación son súper importantes dos tipos de proteínas que son las ciclinas y las proteínas CDKS, ya que no vamos a entrar en detalles porque son procesos más complejos. Lo importante de esto es que estas proteínas van a formar complejos o se van a asociar para poder regular todo el proceso. Y si hubiera algún error, entonces el ciclo se va a detener. Y ahí la célula tiene dos opciones: o repara ese error o se muere. Si ya es como un error tan grave, tan brígido que no lo puede aguantar, la célula se suicida y pasa a un proceso de apoptosis, ¿ya? Que significa que la célula dice, no, pucha, mi ADN está súper dañado, está súper mal, yo no sé cómo arreglarlo, entonces lo que voy a hacer es que mañana a las 2 de la tarde me voy a matar. Y eso es lo que hace la célula, se programa para matarse y genera muchas proteínas y moléculas y cosas para matarse. Eso es lo que hacen. Y si la célula así como que no se da cuenta y dice, no, si yo estoy bien, no estoy ni ahí, mi ADN está súper bueno, va a seguir dividiéndose. Y si sigue dividiéndose, todas las células que va a generar van a estar dañadas. Y eso es lo que nos va a pasar, lo que va a pasar en el cáncer. Que estas células donde están dañadas y se siguen dividiendo y se siguen produciendo, van a llevar a que se forme un tejido lleno de células que están dañadas. Para poder evitar todo esto, una proteína súper importante que siempre es mencionada es la proteína P53. ¿Qué es lo que ocurre? Acá vamos a este esquemita. Este es el ADN. El ADN sufrió un daño, por ejemplo, por los rayos UV. ¿Ya? Entonces este ADN está dañado. Lo que pasa es que cuando este ADN está dañado, lo que hace la P53 se une a otras proteínas, a otros genes que están en el ADN, e impide que el ADN pueda seguir replicándose. Entonces el ADN tiene la opción de arreglarse o de simplemente quedarse ahí estancado para toda la vida, ¿ya? Como que la célula queda arrestada, queda en la proteína P53 como policía que hace que la célula quede arrestada hasta que se arregle. ¿Qué pasa si yo no tengo esta proteína o si esta proteína por X motivo está mutada o está dañada? Entonces, esta proteína no se va a dar cuenta de que hay un error en el ADN, o si se da cuenta no va a ser capaz de actuar y de arrestar a la célula, y la célula lo que va a hacer es que va a seguir replicándose y va a seguir produciendo todo este proceso que ya les mencioné que es del cáncer. ¿Ya? Entonces, por eso es importante la proteína C53, porque es el policía que va a impedir que la célula siga dividiéndose. ¿Ya? Y acá entonces tenemos células normales, agentes, que van a ser muchos. El cáncer no se produce por una cosa, sino que por muchas cosas. Agentes como virus, los rayos X, la radiación ultravioleta, el tabaco, el alcohol, ya todas esas cosas producen daño en el ADN. Ese daño en el ADN, incluso los mismos pesticidas, el smog, todas esas partículas van a producir de alguna forma daño, y si una persona se expone constantemente a estas partículas, se daña. La célula se daña, la célula no puede, no se da cuenta que está dañada y empieza a duplicarse mucho más, hasta que finalmente forma los tumores. Y estos tumores van a ser dañinos y pueden ir hacia otros lados de la célula y causar aún más daño. ¿Ya? Entonces, ese es, y aquí unos ejemplos de algunos tipos de cáncer, que en el fondo todos van a responder al mismo mecanismo de formación, ¿ya? Cuando hay una desregulación del ciclo celular. Eso sería principalmente, queda muy poquito, así que vamos a dejar las clases hasta aquí. Si tienen alguna duda, ahí me escriben para no hacer otra reunión, o así que ahí lo hablamos por el